En la naturaleza helada de Idaho, el veterano Jimmy Riley pensaba que había encontrado la paz junto a Phantom, el pastor alemán que había salvado del borde de la muerte. Pero esa paz era solo una ilusión. Una tarde, mientras luchaba con un tronco obstinado, murmurando entre dientes, «Vamos, maldito pedazo de madera», algo imposible sucedió. El perro se quedó rígido, esperando la siguiente orden con una obediencia absoluta, imposible para un perro normal. Jimmy se congeló. En ese instante, comprendió que la criatura que había acogido no era solo un callejero cualquiera. Por favor, apóyanos suscribiéndote al canal. El viento aullaba como un lobo hambriento afuera. Su voz, una compañera solitaria y constante para el hombre dentro del vagón de tren. Aquí, enclavado en lo profundo de las montañas de Idaho, el invierno no visitaba, sitiaba. Para Jimmy Echo Riley, el asedio era bienvenido. Levantaba los muros de su aislamiento más alto, amortiguando los sonidos de un mundo del que ya no se sentía parte. A los 40 años, Jimmy llevaba la geografía de una vida dura grabada en su rostro. Era un hombre alto, delgado, pero con la fuerza densa y fibrosa de alguien acostumbrado a las privaciones. Su cabello castaño estaba cortado al ras, un hábito de una vida anterior, y se había rendido a mechones de plata prematura en las sienes. Su rostro, marcado por las líneas de tristezas pasadas, era rudo, pero sus ojos grises contenían una bondad profundamente arraigada que había sido enterrada, no extinguida. Una gruesa capa de barba cubría su mandíbula, testimonio de su desprecio por vanidades como el afeitado diario. Se sentaba en un sillón desgastado, contemplando la danza rítmica de las llamas dentro de una estufa de barriga redonda que palpitaba con calor, un corazón desafiante latiendo contra la naturaleza helada. Vestía su uniforme de soledad, una vieja chaqueta de cuero marrón sin cerrar, sobre una camisa de franela a cuadros de azul marino descolorido, gris y beige. Sus jeans eran de mezclilla desgastadas por el tiempo, y sus pies calzaban botas de trabajo resistentes que habían recorrido más kilómetros de senderos forestales solitarios que aceras urbanas. Este vagón de tren, una reliquia oxidada de una línea ferroviaria hace tiempo muerta, era su fortaleza. Era donde luchaba con los fantasmas que lo habían seguido a casa desde la tierra abrasada por el sol de Afganistán. Un tronco dentro de la estufa estalló ruidosamente, un crujido agudo que hizo eco del sonido de un rifle distante. Jimmy se estremeció, su cuerpo tensándose involuntariamente. El aroma del pino ardiendo se desvaneció, reemplazado por un instante nauseabundo por el olor acre del polvo y la cordita. El aullido del viento se convirtió en el chillido del fuego entrante. El año era 2012. El calor era sofocante. Vio el rostro del cabo Davis, apenas 20 años, sonriéndole desde el otro lado del cráter de un IED. ¿Todo despejado, Echo?, había preguntado Davis. Jimmy había barrido el área 2 veces. Había confiado en su entrenamiento, sus instintos, su equipo. Todo despejado, Davis, puedes pasar. El recuerdo siempre terminaba ahí. Terminaba con el sonido que su entrenamiento le había enseñado a identificar incluso dormido. El sonido de una placa de presión cediendo. Terminaba con el destello brillante y terrible de luz y el peso aplastante del fracaso. No había salvado a Davis. Él, el experto, el que llamaban Echo porque podía escuchar los susurros más débiles del peligro, había fallado en escuchar el que más importaba. Ese fracaso era el fantasma que se sentaba con él en el silencio, el verdadero arquitecto de su aislamiento. Sacudió la cabeza, el movimiento brusco y violento, ahuyentando la visión. El vagón regresó, el calor, el olor a pino, el viento implacable. Estaba a salvo, pero estaba solo. Su culpa era un muro tan real como el acero a su alrededor. Pensó en su hermano Mark, un exitoso ejecutivo de tecnología en Boise. Mark veía la vida de Jimmy como una rendición, un desperdicio. Su última llamada telefónica, meses atrás, había sido tensa. El mundo de Mark era uno de lógica, ambición y movimiento hacia adelante. No podía comprender la quietud de Jimmy, este exilio autoimpuesto impulsado por una herida que nadie podía ver. La tormenta afuera se intensificó, arrojando puñados de nieve contra las ventanas como grava. Entonces, a través de la sinfonía de la ventisca, un nuevo sonido pinchó los bordes de su audición.
Era un grito fino y desesperado, casi robado por el viento en el momento en que se pronunciaba. Jimmy se congeló, la cabeza ladeada, escuchando. Probablemente era solo el viento jugándole malas pasadas, retorciéndose a través del esqueleto de un árbol muerto. Intentó descartarlo, hundirse de nuevo en el consuelo familiar de su soledad. Pero lo escuchó otra vez, un gemido alto y dolorido. No era el sonido del viento, era el sonido de un ser vivo en agonía. La parte de él que era soldado, la parte que estaba entrenada para responder a la angustia, se agitó de su largo letargo. No podía ignorarlo, no podía sentarse junto al fuego mientras algo más sufría y moría en el frío. Era un instinto, una necesidad desesperada de tener éxito en salvar una vida donde una vez había fallado tan catastróficamente. Con un suspiro profundo, se levantó de la silla. Se puso una parca de invierno pesada, envolvió una bufanda de lana alrededor de su cuello y cara y se encasquetó un gorro hasta las orejas. Agarrando una linterna potente y un trozo de cuerda, se preparó y empujó la puerta pesada. El mundo que lo recibió era un maelstrom de furia blanca. El viento lo golpeó, aguijoneando su piel expuesta con cristales de hielo. La nieve, ya hasta la rodilla, hacía cada paso un esfuerzo monumental. La visibilidad era de unos pocos pies en el mejor de los casos. Siguió la dirección del sonido, un fantasma de un grito que podía sentir más que escuchar. Se movió con la paciencia metódica de un hombre entrenado para navegar ambientes hostiles, su luz cortando un rayo pálido y vacilante a través del caos arremolinado. Los minutos se extendieron en una eternidad. La duda comenzó a infiltrarse. Estaba persiguiendo un fantasma, un truco del viento y su propia mente atormentada. Estaba a punto de regresar cuando su luz se enganchó en algo, una forma oscura, un montículo contra el blanco puro, acurrucado en la base de un pino cargado de nieve. Se acercó trabajosamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Era un perro, un gran pastor alemán. Su hermoso pelaje de gris y blanco estaba enmarañado con nieve y hielo. El animal estaba enrollado en una bola apretada, temblando violentamente. Una mancha oscura de carmesí tenía la nieve bajo su flanco. Estaba vivo, pero apenas. Su respiración era superficial, cada exhalación una pequeña nube dolorida en el aire frígido. Jimmy se arrodilló, su propio frío olvidado. «Hola, amigo», susurró, su voz áspera. La cabeza del perro se levantó débilmente. Sus ojos, inteligentes y de color ámbar, se fijaron en él. No había miedo en ellos, ni agresión, solo un dolor profundo y cansado, y un destello de conciencia. La mirada de Jimmy cayó sobre el cuello del perro. Alrededor de él no había un collar típico con una placa de identificación, sino una banda de cuero gruesa y gastada. Fijada a ella había una placa metálica, no de plástico, grabada con una serie compleja de letras y números, un código de estilo militar que hablaba de propósito y diseño. Supo en ese momento que no podía dejarlo. Esto no era una elección, era un deber. Suavemente desabrochó su parca, envolviendo la prenda pesada alrededor del cuerpo tembloroso del perro. Con un gruñido de esfuerzo, levantó cuidadosamente al animal en sus brazos. El perro era pesado, un peso muerto de músculo y hueso, pero Jimmy se aferró, sus propios dolores y molestias. El viaje de regreso fue una batalla brutal y a cámara lenta contra la tormenta, pero con cada paso sintió una chispa de algo que no había sentido en años: propósito. No estaba simplemente retrocediendo del mundo, estaba llevando algo precioso fuera de la tormenta y hacia la seguridad. De vuelta dentro del vagón, el calor fue un shock dichoso. Acostó al perro suavemente sobre una gruesa manta de lana frente a la estufa. El animal gimió suavemente mientras Jimmy comenzó su trabajo. Limpió la herida en su flanco, un corte profundo posiblemente de una trampa para animales o un trozo afilado de metal, con antiséptico de su botiquín de primeros auxilios. El perro nunca luchó, solo lo observó con esos ojos inquietantemente inteligentes. A medida que pasaban las horas, los temblores del perro disminuyeron. Jimmy se sentó con él periódicamente, verificando su respiración y ofreciéndole pequeños sorbos de agua. Le dio un nombre, una palabra que le vino mientras observaba al animal silencioso y estoico: Phantom.
Más tarde esa noche, exhausto, Jimmy se quedó dormido en su sillón. Las pesadillas llegaron como siempre. El polvo, los gritos, el rostro de Davis mirándolo con confianza justo antes de que el mundo explotara. Gritó en sueños, su cuerpo sacudiéndose. Fue despertado por un empujón suave y húmedo contra su mano. Abrió los ojos, su corazón martillando contra sus costillas. Phantom se había arrastrado desde la manta y había puesto su cabeza en el brazo de la silla, sus ojos ámbar fijos en los de Jimmy. El perro gimió de nuevo, un sonido bajo y suave de consuelo. Jimmy miró al perro, su respiración lentamente volviendo a la normalidad. El fantasma de Davis comenzó a retroceder, reemplazado por la presencia sólida y viva a su lado. Extendió una mano temblorosa y la posó sobre la cabeza de Phantom. El perro se reclinó en su toque, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro del pequeño espacio cálido del vagón, algo había cambiado. Por primera vez en años, Jimmy no estaba completamente solo con sus fantasmas. Tenía un ancla, un guardián silencioso que había aparecido del corazón de la tormenta. La responsabilidad se sentía pesada, pero por primera vez era un peso que no amenazaba con aplastarlo. Era un peso que justo podía salvarlo. Pasó una semana. La gran ventisca se retiró hacia las montañas, dejando atrás un mundo esculpido en silencio blanco brillante. El sol, un visitante raro, proyectaba largas sombras azules sobre la nieve, y la crisis inmediata de vida o muerte de la supervivencia dio paso a una rutina tranquila y compartida. La recuperación de Phantom fue nada menos que notable. El corte profundo en su flanco, limpiado y cosido por las manos metódicas de Jimmy, ya estaba sanando limpiamente. La constitución del perro era tan fuerte como su comportamiento disciplinado. Era una sombra al lado de Jimmy, moviéndose con una gracia silenciosa que era extraña para un animal de su tamaño. Su pelaje gris y blanco parecía dejarlo fusionarse con el paisaje nevado, haciendo que su nombre se sintiera aún más apropiado. Sus ojos ámbar no se perdían nada, seguían el vuelo de un águila distante, el movimiento de la cola de una ardilla, y sobre todo, seguían a Jimmy. Era una presencia vigilante y constante, una comunicación silenciosa en la que Jimmy se encontró confiando. El peso aplastante de la soledad absoluta se había levantado, reemplazado por un silencio compartido. Jimmy se encontró hablando con el perro, llenando el silencio con observaciones sobre el clima o recuerdos que no había hablado en voz alta en años. Phantom escuchaba, su cabeza ladeada, su mirada inquebrantable. Por primera vez desde que había regresado de Afganistán en 2013, Jimmy estaba usando su voz para algo más que las necesidades más básicas. Estaba compartiendo su espacio, sus pensamientos, su vida. Era una sensación extraña y frágil. Una tarde, Jimmy intentaba partir un tronco particularmente obstinado de madera de pino. El hacha rebotó en un nudo por tercera vez, el impacto sacudiendo sus brazos. Una ola de frustración, aguda y caliente, surgió a través de él. Sin pensar, una frase de su pasado se escapó, una reliquia de un ejercicio de entrenamiento conjunto con enlaces de Spetsnaz rusos años atrás. Stoyat, gruñó al tronco, la palabra rusa para parar o quedarse, una maldición baja en sus labios. Instantáneamente, Phantom, que había estado dormitando cerca del calor de la pared del vagón, se puso rígido. Se levantó de pie en un solo movimiento fluido y se paró en perfecta atención, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en Jimmy, esperando el siguiente comando. Jimmy se quedó mirando, el hacha olvidada en su mano. Su frustración se evaporó, reemplazada por un shock frío de incredulidad. No había estado hablando con el perro, era una expresión al azar y enojada. Respiró lento, su mente acelerada. Recordaba el programa agotador de 2 semanas a mediados de los 2000, aprendiendo frases básicas para coordinarse con los estoicos soldados rusos. Había compartimentado esos recuerdos junto con todo lo demás de esa vida. Lentamente, deliberadamente, bajó el hacha. Miró directamente a Phantom, manteniendo su voz baja y uniforme. Dio otro comando que no había pensado en más de una década. Riadom, a mi lado. Phantom se movió sin dudarlo.
Trotó al lado izquierdo de Jimmy, se sentó perfectamente erguido y levantó la vista, su cola dando un solo golpe controlado contra la nieve. Estaba en la posición clásica de junto. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Jimmy que no tenía nada que ver con el frío. Esto no era un truco. Esto no era una coincidencia. Esto era entrenamiento arraigado y de alto nivel. El tipo de entrenamiento reservado para unidades caninas de operaciones especiales de élite. Y estaba en ruso. Por un momento, Jimmy sintió un destello de su antiguo yo, el analista, el soldado que reunía fragmentos de inteligencia para ver el panorama general. Era la primera vez desde su regreso que una habilidad de su pasado había surgido no como una fuente de trauma, sino como una clave para un rompecabezas. Era una sensación extraña y desarmante, como encontrar una pieza de sí mismo que pensaba que había muerto hace mucho tiempo. Unos días después, el sol cálido y la nieve derretida comenzaron a revelar el daño que la ventisca había causado en la empinada pendiente detrás del vagón. Una sección de tierra, pesada con nieve derretida, había cedido. No fue un evento importante, solo un deslizamiento lodoso de roca y tierra que había arrancado un parche del suelo del bosque, dejando una cicatriz marrón cruda contra el blanco. Jimmy estaba caminando por el perímetro de su pequeño claro, con Phantom trotando fácilmente a su lado, ya no favoreciendo su pierna lesionada. De repente, el perro se detuvo. Su nariz fue al suelo, olfateando intensamente el aire cerca del deslizamiento. Un gemido bajo retumbó en su pecho. Dejó el lado de Jimmy y saltó hacia el deslizamiento, su enfoque absoluto. «Phantom, ¿qué es?», llamó Jimmy. El perro lo ignoró. Comenzó a cavar frenéticamente en la base del deslizamiento, enviando terrones de barro y nieve volando. Su emoción era palpable, un contraste marcado con su comportamiento habitual tranquilo. Intrigado, Jimmy se dirigió hacia allá. En la tierra removida donde Phantom estaba cavando, algo brilló. Jimmy se arrodilló y cepilló la tierra suelta. Sus dedos se cerraron alrededor de un objeto frío y duro. Lo sacó. Era un cilindro de metal, aproximadamente del largo de su mano, hecho de una aleación mate y pesada que no se había corroído a pesar de haber estado claramente enterrada durante mucho tiempo. Estaba sellado, herméticamente, una maravilla de artesanía. Esto no era un pedazo de basura al azar. Había sido colocado aquí deliberadamente. El deslizamiento fue un golpe de suerte. La nariz de Phantom fue pura habilidad. Lo llevó de regreso al vagón, el perro trotando orgullosamente a su lado. Después de unos minutos de trabajo cuidadoso con una llave inglesa, la tapa roscada del cilindro gimió y se soltó. Dentro, anidados en lo que parecía ser tela aceitada, había dos artículos. El primero era una llave de esqueleto pesada y antigua, su diseño intrincado. El segundo era una delgada lámina de metal, quizá aluminio o titanio, con un mapa grabado en su superficie. No era un mapa impreso, sino una serie de líneas topográficas y símbolos tallados con precisión. Jimmy reconoció el diseño general de las montañas a su alrededor, pero el destino, marcado con una X precisa, estaba en una región que sabía que era remota, salvaje y oficialmente deshabitada. La pieza final del rompecabezas del día llegó justo antes del anochecer. Jimmy estaba afuera, asegurando un panel suelto en el techo del vagón, cuando lo escuchó. Un zumbido débil y agudo, completamente ajeno a los sonidos naturales de la naturaleza. Era el sonido de la tecnología moderna, y se estaba acercando. Phantom también lo escuchó. Se paró en medio del claro, un gruñido bajo vibrando en su pecho, su cabeza inclinada atrás mientras sus ojos escaneaban el cielo oscureciéndose. Jimmy siguió su mirada. Al principio no vio nada. Luego, contra el púrpura profundo del cielo crepuscular, lo vio. Un dron negro multirotor, elegante y silencioso, moviéndose con propósito metódico. No era el juguete de un aficionado. Tenía el diseño y las características de vuelo de una unidad de vigilancia militar o corporativa. Estaba volando en un patrón de cuadrícula. Su sensor óptico, un solo ojo imperturbable, barriendo el bosque abajo. Su sangre se heló. El entrenamiento,
Los instintos que había intentado tan duro enterrar tomaron el control. Agarró el collar de Phantom y lo tiró hacia las profundas sombras de los pinos que bordeaban el claro. Estaban siendo cazados. El dron hizo otro pase, su zumbido el único sonido en el aire helado. Era sistemático, profesional, no estaba buscando un excursionista perdido, estaba buscando un activo. Y mientras Jimmy se arrodillaba allí en la nieve, su mano descansando sobre el perro poderosamente construido a su lado, las piezas encajaron con una claridad aterradora. El entrenamiento avanzado, la placa militar codificada, el alijo enterrado. Y ahora esto. El dron no lo estaba buscando a él, estaba buscando a Phantom. Solo podía significar una cosa. El perro tenía un rastreador, un pequeño implante subcutáneo, procedimiento estándar para un activo de alto valor. Su mundo tranquilo y aislado no solo había sido violado, había sido una ilusión todo el tiempo. La tormenta le había traído un compañero, pero también había traído una guerra a su puerta. Su santuario ya no estaba seguro. Su soledad estaba destrozada, reemplazada por la certeza fría y dura de una amenaza que se acercaba. La ilusión de paz se hizo añicos. El zumbido mecánico del dron era una declaración de guerra, y el santuario de Jimmy se había convertido en una posición comprometida. No hubo discusión ni vacilación. El soldado en él, latente durante tanto tiempo, tomó el comando. La supervivencia dependía del movimiento. «Hora de irnos, Phantom», dijo. Su voz un murmullo bajo y constante. El perro ya estaba de pie, alerta y concentrado, como si hubiera estado esperando la orden. En 10 minutos, Jimmy tenía una mochila lista. Se movió con una economía de movimiento que estaba arraigada en sus huesos. Un pequeño suministro de raciones secas, un filtro de agua, su botiquín de primeros auxilios, una brújula y el pesado cilindro de metal que contenía la llave y el mapa. Colgó un rifle sobre su hombro, una herramienta que había esperado usar solo para cazar, pero que ahora se sentía como una extensión necesaria de su brazo. Echó un último vistazo alrededor del vagón, el pequeño mundo tranquilo que había construido contra los fantasmas de su pasado. Ahora los fantasmas estaban afuera, y habían enviado una máquina para encontrarlo. Salieron bajo la cobertura del denso bosque de pinos, alejándose del claro. Phantom tomó la delantera, no con la energía feliz de un perro normal, sino con el propósito tranquilo de un explorador navegando territorio hostil. Se movió de sombra en sombra, haciendo pausas para escuchar, su nariz probando el viento. Jimmy lo siguió, sus propios sentidos en alerta máxima, sus pasos silenciosos sobre la alfombra de agujas de pino. Ya no era un recluso, era un operador en movimiento. El mapa grabado en la placa metálica era su guía. Era un viaje difícil, llevándolos lejos de los senderos marcados y profundo en el corazón agreste e indómito de las montañas de Idaho. Durante 2 días viajaron, escalando empinadas pendientes rocosas y navegando densos valles ahogados de nieve. El cuerpo de Jimmy, aunque endurecido por una vida al aire libre, dolía con el esfuerzo. Pero su mente estaba aguda, clara de una manera que no había sido durante años. El zumbido constante de baja intensidad de ansiedad había sido reemplazado por el enfoque limpio de una misión. En el tercer día, el mapa los llevó a una pared de roca escarpada, un callejón de granito y hielo. Jimmy verificó el mapa de nuevo, luego la brújula. No había error. Este era el lugar marcado con una X. ¿Y ahora qué, chico?, murmuró. Phantom no parecía confundido. Trotó directamente a una sección específica de la pared de roca, un lugar parcialmente oculto por un grupo de enebros antiguos y retorcidos. Olfateó en una fisura estrecha, luego miró atrás a Jimmy y dio un solo ladrido suave. Jimmy se acercó, su mano recorriendo la piedra fría. La fisura apenas era lo suficientemente ancha para su mano. Sintió adentro, sus dedos buscando. Rozaron algo que no era roca. Era una pequeña placa de metal empotrada con un ojo de cerradura en su centro.
Era casi invisible, una pieza maestra de camuflaje. Con una respiración profunda, sacó la vieja llave pesada de su mochila. La deslizó en la cerradura. Por un momento, esperaba resistencia, el rechinedo de metal agarrotado por décadas de óxido y hielo. En cambio, giró con un clic suave y satisfactorio. Durante un largo segundo no pasó nada. Luego, un zumbido bajo vibró a través de la roca bajo sus pies. Con un profundo gemido de piedra rechinando, la sección de la pared de roca que Phantom había indicado retrocedió hacia adentro, revelando una abertura cuadrada oscura. Era una puerta, una pieza perfecta de ingeniería diseñada perfectamente con la montaña misma. Una ola de aire fresco y seco los lavó, llevando un débil olor a ozono y maquinaria inactiva. Las luces parpadearon en lo profundo del corredor, una tras otra, como si la montaña misma estuviera despertando lentamente. Los sistemas estaban en hibernación, alimentados por una fuente que había desafiado el paso del tiempo. Energía geotérmica, supuso. Lo único que tenía sentido tan lejos de cualquier red. Phantom entró sin dudarlo, un soldado regresando a su puesto. Jimmy lo siguió. La masiva puerta de piedra sisó al cerrarse detrás de ellos, sellándolos dentro de un mundo cortado del tiempo. El corredor era largo y estéril, el aire limpio y quieto. Pasaron puertas de acero pesado, cada una marcada con símbolos codificados. El silencio era absoluto, roto solo por el suave acolchado de las patas de Phantom en el piso de concreto. Finalmente, llegaron a una cámara más grande, una sala de control central. Bancos de terminales de computadora anticuadas pero inmaculadas permanecían en silencio. Un gran mapa del mundo, salpicado de marcadores estratégicos de la era de la Guerra Fría, cubría una pared. Y de pie junto a la consola central, había una mujer. Se volvió cuando entraron, sus movimientos fluidos y deliberados. Era vieja, quizás de finales de los 70 o 80, con una corona de cabello blanco rígido peinado en un moño ordenado. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos eran de un azul sorprendentemente claro e inteligente. Sostenían el peso de un inmenso conocimiento y un cansancio profundo hasta los huesos. No vestía bata de laboratorio, sino un simple mono gris funcional. Había una fuerza en su postura, una resistencia que había durado más que la era que construyó este lugar. Esta era una guardiana, no una prisionera. Su mirada fue primero a Phantom. Una ola de emoción cruda pasó por su rostro, alivio tan potente que era casi doloroso. Delta, susurró el nombre, una suave exhalación. Phantom trotó hacia ella, acariciando su mano con el hocico. No había duda de que la conocía. Luego sus ojos se posaron en Jimmy. El alivio en su expresión se unió a una tristeza profunda y familiar. «Tienes los ojos de tu padre», dijo, su voz tranquila pero resonante en la sala silenciosa. «Soy la doctora María». Jimmy se quedó sin palabras, su mente intentando procesar la realidad imposible ante él. «¿Mi padre?», logró decir. «¿El general Riley?» «Sí», confirmó la doctora María. «Era un buen hombre, Jimmy. Un hombre mejor de lo que su deber a veces le permitía ser. Hablaba de ti y de tu hermano a menudo. Le preocupaba que su mundo proyectara una sombra demasiado larga sobre el tuyo. Ofreció una pequeña sonrisa triste. Parece que tenía razón». La mención de su padre, hablada con tal calidez familiar en este lugar imposible, lo desarmó completamente. Siempre había visto a su padre como una figura severa y distante, un hombre definido por su rango y sus principios inquebrantables. La doctora María señaló una silla. «Por favor, tienes preguntas y he estado en silencio durante mucho tiempo». Durante la siguiente hora, ella habló, y la increíble historia secreta de los últimos 40 años se desplegó. Le contó sobre el proyecto Quimera, nacido en la paranoia de la Guerra Fría a finales de la década de 1970. No era un programa para construir armas, explicó, sino para crear guardianes. Habían usado la incipiente ingeniería genética de la era para mejorar la inteligencia y las capacidades físicas de los pastores alemanes, creando activos caninos capaces de resolver problemas complejos y lealtad inquebrantable. Phantom,
o sujeto delta como lo conocíamos, fue nuestro mayor éxito, dijo, su mano descansando sobre la cabeza del perro. Su inteligencia roza lo intuitivo. Entiende la intención, no solo los comandos. Explicó cómo el proyecto fue oficialmente cerrado a principios de la década de 1990, considerado demasiado controversial. Pero nunca fue verdaderamente desmantelado. Fue ocultado, preservado por un pequeño grupo secreto de patriotas, incluyendo a su padre. Entonces, ¿por qué está allá afuera? ¿Por qué resultó herido?, preguntó Jimmy, la pregunta que había ardido en su mente desde que vio el dron por primera vez. La expresión de la doctora María se oscureció. Fuimos comprometidos hace unas semanas durante un transporte a una instalación secundaria. Fuimos emboscados. El manejador de Phantom, un buen hombre, fue asesinado. Phantom escapó en el caos, herido. Han estado cazándolo desde entonces. Ellos, el dron. Una corporación llamada Omnicorp, dijo, el rostro público de un grupo en la sombra llamado el Sindicato Zenith. Están tratando de adquirir nuestra investigación durante años. Quieren convertirla en arma. Finalmente, se puso de pie y lo llevó a una puerta pesada en la parte trasera de la cámara. Presionó su mano contra un panel y la puerta siseó al abrirse, revelando una pequeña habitación criogénicamente enfriada. Dentro, hilera tras hilera de pequeños viales congelados estaban almacenados en tanques de nitrógeno líquido. Este es el corazón del proyecto, dijo, su voz bajando a un susurro cercano. El legado. Un banco genético que contiene el ADN de nuestros mejores sujetos. El código fuente para animales como Phantom. Fue la última salvaguarda de tu padre. Creía que si el mundo iba a tener guardianes, deberían nacer de la lealtad y el instinto, no de la codicia y el poder. Jimmy miró los viales, el vapor frío arremolinándose alrededor de sus pies. Finalmente entendió. Esto no era solo sobre un perro, era sobre un legado, una herencia de responsabilidad pasada a él por un padre que solo ahora estaba comenzando a conocer. Y en el centro de todo, estaba el perro gris y blanco tranquilo a su lado, una pieza viva y respirante de esa historia imposible. El peso de la revelación de la doctora María se asentó sobre Jimmy, pesado y sofocante como un sudario funerario. Miró las hileras de viales congelados en el banco genético, cada uno un testamento silencioso de una historia secreta que ahora era la suya. Su padre no había sido solo un soldado. Había sido un guardián de algo más allá de la comprensión. Y su hermano Mark estaba del otro lado. Él no sabe, dijo la doctora María, su voz sacándolo de sus pensamientos. Lo había llevado de regreso a la sala de control, el frío del banco genético aún aferrándose a él. Mark es ambicioso, y Omnicorp es el rostro público del sindicato Zenith. Usarían su ambición, le darían un proyecto de alto nivel y lo llamarían adquisición de activos. Nunca le dirían que está cazando una criatura viva, mucho menos el legado de su propio padre. Caminó a un gabinete de acero cerrado y lo abrió con una llave que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. De adentro, retiró un solo sobre sellado, amarillento con la edad. El aliento de Jimmy se atascó en su garganta. En el frente, escrito con la escritura afilada y familiar de su padre, estaba su nombre. Jimmy, tu padre dejó esto conmigo hace casi 20 años, dijo suavemente la doctora María. Me dijo que te lo diera si alguna vez llegaba el día en que encontraras tu camino aquí. Siempre creyó que ese día llegaría. Jimmy tomó la carta con una mano que no era del todo firme. Pasó su pulgar sobre el sello de cera quebradizo. Por un momento, era un niño de nuevo, parado en el estudio inmaculado de su padre, el aire espeso con el olor a cuero y disciplina. El general Riley había sido un hombre de líneas rectas, órdenes directas y un amor que se sentía más a menudo en sus expectativas que en sus palabras. Rompió el sello y desdobló la única hoja de papel. Dentro, la carta comenzaba sin sentimiento. Jimmy, si estás leyendo esto, entonces lo peor ha sucedido y lo mejor ha sucedido. Lo peor porque Quimera está amenazada.
lo mejor, porque tú eres quien ha respondido al llamado. Lamento los secretos. Lamento la carga que estoy a punto de colocarte. Mi deber me obligó al silencio, y es mi más profundo pesar que este deber creara una distancia entre nosotros. Los ojos de Jimmy se nublaron. Las palabras eran la voz de su padre, despojada de rango, hablándole directamente. El trabajo que hicimos aquí es importante. Es un poder terrible y hermoso que debe ser protegido de hombres que solo ven ganancias y control. Te he observado toda tu vida. Vi tus luchas, tu dolor después de que regresaste a casa de tu servicio en 2013. Sé que te sientes roto, pero nunca vi a un hombre roto. Vi a un hombre cuyo carácter fue forjado en lealtad y fuego. Tienes una brújula moral que una sala de juntas no puede comprender. Por eso siempre creí que si se necesitaba un guardián, serías tú. Tu hermano eligió un camino diferente. Buscó construir un mundo de orden y éxito, una forma de escapar de la sombra de mi uniforme. Estoy orgulloso de él, pero su mundo no está equipado para esta verdad. Ten cuidado, pero no te rindas con él. La sangre que comparten es más fuerte que cualquier lealtad corporativa. La elección es tuya. Puedes alejarte y nadie te culparía. O puedes aceptar el deber que te ha encontrado. Puedes convertirte en el guardián que siempre supe que podría ser. Lo que sea que elijas, sabe que siempre he estado orgulloso de ser tu padre. Jimmy dobló la carta, el papel crujiendo en su agarre apretado. El espacio frío y vacío dentro de él, el tallado por la culpa y la soledad, ahora estaba lleno con un sentido ardiente de propósito. No era un eco roto de su antiguo yo. Era el hijo de su padre. «Tengo que ir a Boise», dijo, su voz firme. La doctora María asintió, comprendiendo. Hay un túnel de servicio que conduce a la superficie a unas pocas millas de aquí. Mantuvimos un vehículo allí para emergencias, un camión de tracción en las 4 ruedas de 1985. Es viejo, pero es confiable. Phantom conoce el camino. El viaje desde el silencio atemporal de la montaña hasta las calles bulliciosas y ordenadas de Boise fue una transición discordante. Phantom se sentó en el asiento del pasajero del viejo camión, un pasajero estoico y silencioso, su mirada fija en el camino adelante. Para Jimmy se sentía como viajar entre dos realidades diferentes. Estaba dejando el desierto, su refugio de anonimato, y conduciendo directamente al corazón del mundo del que había huido. Un mundo de horarios, hojas de cálculo y torres de vidrio relucientes. El mundo de su hermano. La sede de Omnicorp era una de esas torres, un monumento de acero y vidrio oscuro que perforaba el cielo de Idaho. Jimmy, vestido con su franela gastada y jeans descoloridos, era una reliquia de otro tiempo mientras caminaba hacia el vestíbulo minimalista prístino. Después de una conversación tensa con un guardia de seguridad que lo miró con sospecha y una llamada telefónica que Mark claramente no quería recibir, le dieron un pase de visitante. El elevador ascendió en silencio, elevándolo a la estratosfera del poder corporativo. La oficina de Mark estaba en el piso superior. Era menos una oficina y más un reino amurallado de glas con una vista panorámica de toda la ciudad. Jimmy, vestido con su franela gastada y jeans descoloridos, era una reliquia de otro tiempo mientras caminaba hacia el vestíbulo minimalista prístino. Después de una conversación tensa con un guardia de seguridad que lo miró con sospecha y una llamada telefónica que Mark claramente no quería recibir, le dieron un pase de visitante. El elevador ascendió en silencio, elevándolo a la estratosfera del poder corporativo. La oficina de Mark estaba en el piso superior. Era menos una oficina y más un reino amurallado de glas con una vista panorámica de toda la ciudad. Y allí, de pie detrás de un vasto escritorio de piedra negra pulida, estaba Mark Riley. Era la imagen perfecta del éxito, el hombre que Jimmy nunca podría ser. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su rostro bien afeitado,
su traje una obra maestra a medida de gris carbón. Se veía más joven que Jimmy, aunque solo tenían 2 años de diferencia. Su rostro sin líneas por el sol áspero de Afganistán o las noches sin dormir que siguieron. Su actitud era de energía impaciente y controlada. «Jimmy», dijo, su voz tensa con una mezcla de molestia y lástima. «¿Qué es esto? No puedes simplemente aparecer aquí». «Necesito hablar contigo, Mark. Es importante», dijo Jimmy, sintiendo que el aire estéril de la oficina sofocaba sus palabras. Phantom no estaba con él. Había dejado al perro escondido en el camión, sabiendo que no se le permitiría entrar. ¿Está todo bien? ¿Estás en algún tipo de problema?, preguntó Mark, su mente yendo inmediatamente a las conclusiones más lógicas y más condenatorias. ¿Deudas? Otro problema. Otro desastre para que él arreglara. «No, es sobre papá. Es sobre tu empresa, Omnicorp», dijo Jimmy. Intentó explicar. Habló de un proyecto secreto, de un perro con habilidades imposibles, de una base oculta en las montañas. Las palabras, que habían sido tan reales y tan urgentes en la sala de control silenciosa con la doctora María, sonaban como los delirios de un loco aquí, bajo las luces fluorescentes y los ojos juzgadores de su exitoso hermano. Mark escuchó, su expresión cambiando de impaciencia a una preocupación profunda y cansada. No estaba escuchando una advertencia, estaba escuchando un diagnóstico. «Jimmy, escúchame», dijo Mark, su voz suavizándose al tono que uno usa con un niño enfermo. «Has pasado por mucho. Lo que sucedió allá cambia a una persona. ¿Has estado hablando con tu terapeuta? Tal vez podamos encontrarte un programa mejor». «Esto no es mi TPT, Mark», insistió Jimmy. «Esto es real. Están cazando a este perro. Papá fue parte de ello. Me dejó una carta». «¿Una carta? Jimmy, papá murió hace años», dijo Mark sacudiendo la cabeza. «Estaría tan decepcionado de verte así, persiguiendo teorías de conspiración en los bosques». Las palabras golpearon a Jimmy como un golpe físico. «Decepcionado». Era el arma que su hermano tenía, que siempre podía encontrar su marca. «¿Eres director en Omnicorp?», presionó Jimmy, su voz tensa. «¿Adquisición de activos de proyectos? ¿Eso significa algo para ti? ¿Un viejo proyecto militar de los años 80? Por un segundo fugaz, un destello de algo, reconocimiento, confusión, cruzó el rostro de Mark, pero se fue tan rápido como vino, enterrado bajo una vida de pragmatismo. Incluso considerar la historia de Jimmy era invitar al caos a su vida perfectamente ordenada. Aceptarlo significaba que su éxito, su carrera, esta misma oficina, podrían estar construidos sobre algo monstruoso. Era una amenaza existencial, y las defensas de Mark eran absolutas. «Creo que deberías irte», dijo Mark, su voz fría y final. Presionó un botón en el intercomunicador de su escritorio. «Helen, ¿podrías escoltar a mi hermano afuera?». Jimmy miró a su hermano, el hombre que compartía su sangre pero no su realidad. No vio a un villano, sino a un hombre tan aterrorizado de perder el mundo que había construido que se cegaría a la verdad. Había fallado. Se dio la vuelta y salió, dejando a su hermano de pie solo en su castillo de vidrio. Un rey que se negaba a creer que el dragón en su puerta era real. La derrota era un sabor amargo y familiar en la boca de Jimmy. Salió del elevador reluciente y entró en el silencio fresco y cavernoso del estacionamiento de Omnicorp. El aire olía a concreto y gases de escape. Cada paso hacía eco, un sonido solitario en el vasto espacio vacío. Había jugado su única carta y había perdido. Mark no solo lo había descartado, lo había mirado con una lástima que era peor que la ira. Arriba, en su oficina con paredes de vidrio, Mark Riley se hundió en su silla de cuero, la confianza controlada que proyectaba ahora deshilachada en los bordes. La historia salvaje de su hermano circulaba en su mente, sin sentido y, sin embargo, extrañamente persistente. Proyecto Quimera. Papá fue parte de ello. Era absurdo.
Era el divagar de un hombre cuya mente había sido rota por la guerra. Y sin embargo, el nombre del proyecto cosquillaba en su memoria. Por capricho, impulsado por una necesidad de demostrar el absurdo a sí mismo, escribió Proyecto Quimera en su motor de búsqueda corporativo seguro. El resultado fue un solo archivo muy redactado, un informe de adquisición de activos de una empresa subsidiaria que Omnicorp había comprado 3 años antes. El proyecto era de los años 80, listado como difunto, tecnología biológica. La mayor parte del texto estaba tachada en negro, pero una frase captó su atención. Sujeto Delta, protocolos de recuperación de activos, alta prioridad. Un nudo frío se formó en su estómago. No era prueba, pero era un eco perturbador de las palabras desesperadas de su hermano. Se puso de pie, una necesidad repentina y urgente de hablar con Jimmy nuevamente, de entender. Abajo en el garaje, los instintos militares de Jimmy, los que lo habían mantenido vivo en Afganistán, estaban gritando. El silencio estaba mal, era demasiado pesado, demasiado vigilante. Escaneó las filas de autos, las sombras profundas entre los pilares de concreto. No vio nada, pero lo sintió. Ojos sobre él. Aceleró su paso hacia el viejo camión, su mano flotando cerca de la empuñadura de la pistola metida bajo su chaqueta. Estaba a mitad de camino cuando se movieron. 2 hombres, apareciendo de las sombras como si hubieran nacido de ellas. Vestían ropa oscura y práctica, no uniformes, pero se movían con una gracia fluida y sincronizada que era inconfundiblemente profesional. No se apresuraron hacia él. Se dispersaron, tortando su camino hacia la salida. Su intención era clara: acorralarlo, tomarlo. Jimmy reaccionó instantáneamente, su cuerpo moviéndose antes de que su mente tuviera tiempo de procesar. Se zambulló detrás de un gran SUV, el concreto duro raspando sus manos. Sacó su arma, su mundo encogiéndose a la realidad inmediata y visceral de la amenaza. Fue en ese momento que Mark salió del elevador. Vio todo en un horrible tabló. Su hermano, agachado detrás de un auto con un arma en su mano, y 2 hombres avanzando hacia él con un enfoque frío y depredador. La fantasía teórica y descartable de su oficina acababa de volverse brutal, aterrador, real. Estos no eran agentes del gobierno, eran cazadores, y su hermano era la presa. Era un peón bien pagado y de alto rango, completamente desechable en un juego dirigido por Abraham Goodman. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. Estaba congelado, una estatua de incredulidad horrorizada. El primer operativo llegó al SUV, su mano lanzándose para agarrar a Jimmy. De repente, la ventana trasera del viejo camión de Jimmy explotó hacia afuera en una lluvia de vidrio templado. Una mancha borrosa gris y blanca se lanzó desde la cama del camión, un misil peludo silencioso de furia contenida. Phantom golpeó al primer hombre con la fuerza de un tren de carga, sus 90 libras de músculo y hueso estrellándose en el pecho del operativo y derribándolo al suelo. No hubo ladridos salvajes ni chasquidos frenéticos. Fue un derribo táctico preciso. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, las poderosas mandíbulas de Phantom se cerraron sobre el brazo que sostenía un taser, su gruñido una vibración baja y aterradora. El segundo operativo, momentáneamente aturdido, volvió su atención al perro. Fue la apertura que Jimmy necesitaba. Se movió desde detrás del auto, no como un hombre roto, sino como el soldado que siempre había sido. Sus movimientos eran eficientes, su enfoque absoluto. Cerró la distancia y deshabilitó al segundo hombre con una serie de golpes rápidos y precisos a su muñeca y rodilla, enviando el arma del hombre deslizándose por el piso. Mark solo podía mirar, su mente incapaz de reconciliar la escena. Este no era el hermano perdido y atormentado al que compadecía. Este era un guerrero, calmado y letal frente al peligro. Y el perro no era una mascota, era un arma. «Mark, agáchate». La voz de Jimmy fue un comando claro y agudo que cortó su shock. Detrás de ese pilar, ahora. Por primera vez desde que eran niños, Mark hizo exactamente lo que su hermano menor le dijo.
Se apresuró detrás del grueso pilar de concreto, su corazón martillando contra sus costillas. Los roles se habían invertido completa e irrevocablemente. Él, el exitoso ejecutivo, era un civil aterrorizado. Jimmy, el hombre al que había llamado un fracaso, era ahora su único escudo contra esta necesidad. Con las amenazas inmediatas neutralizadas, Jimmy agarró el brazo de su hermano. «Tenemos que irnos. ¡Ahora!». Empujó a Mark hacia el camión. Phantom, su deber cumplido, soltó al primer operativo y saltó de regreso a la cama del camión, sus ojos aún escaneando las sombras en busca de más amenazas. Jimmy metió a Mark en el asiento del pasajero y se deslizó detrás del volante. El viejo motor rugió a la vida con un giro de la llave. Metió el camión en reversa, las llantas chirriando mientras salían disparados del espacio de estacionamiento y hacia la salida. Condujeron por las calles de Boise, una ciudad que ahora se sentía hostil y ajena. El silencio en la cabina era espeso con la adrenalina de la pelea y el peso de todo lo que acababa de ser destrozado y rehecho. Mark miraba por la ventana, su reflejo un extraño pálido y conmocionado. Las líneas limpias de su mundo habían sido violentamente borradas. Finalmente, cuando dejaron atrás los límites de la ciudad y se dirigieron de vuelta hacia las montañas oscuras y amenazantes, Mark habló. Su voz era un susurro ronco, despojado de toda su autoridad habitual. «Tenías razón», dijo, sin mirar a su hermano. «Todo lo que dijiste era real. Jimmy, yo lo siento mucho». La disculpa no era solo por su incredulidad en la oficina. Era por los años de condescendencia, de lástima, de no entender. Era la primera grieta en el muro que había construido entre ellos. Jimmy mantuvo los ojos en el camino, sus nudillos blancos en el volante. Dio un solo asentimiento brusco. Habría tiempo para palabras más tarde. Ahora solo había supervivencia. Pero para Mark, acurrucado en el asiento del pasajero del camión maltratado de su hermano, la huida del peligro era algo más. Era el comienzo de un largo y difícil viaje de regreso, un viaje de expiación y de finalmente aprender lo que significaba ser un hermano. El viejo camión atravesaba la noche, sus faros cortando un camino solitario a través de la oscuridad. La ciudad de Boise era un resplandor que se desvanecía en el espejo retrovisor. Un mundo descartado de vidrio y acero. Dentro de la cabina, el silencio era una cosa viva, espesa con los ecos de neumáticos chirriantes y el fantasma de su reciente escape violento. Mark se sentó rígido en el asiento del pasajero, su traje caro ahora arrugado y manchado, su rostro pálido. Seguía mirando a Jimmy, viendo no al recluso roto al que había compadecido, sino a un extraño, un soldado enfocado y capaz, que se había movido a través del caos como si fuera su elemento natural. Jimmy conducía, sus manos firmes en el volante. La adrenalina de la pelea había retrocedido, dejando atrás una claridad fría y afilada. Usó un teléfono desechable que había guardado para emergencias, para contactar a la doctora María. Su mensaje, una breve ráfaga codificada de información. Su respuesta fue igualmente breve, proporcionando un nuevo conjunto de coordenadas. «Hay un último lugar», dijo Jimmy, rompiendo el silencio. «Un viejo aeródromo de montaña. El plan de contingencia final de papá. Es donde necesitamos ir». Mark solo asintió, su propio mundo de estrategia corporativa y proyecciones de mercado pareciendo una fantasía infantil en comparación con esta brutal realidad de vida y muerte. Su viaje de expiación había comenzado no con palabras, sino con una humillante aceptación silenciosa de su propia ignorancia. Observó a su hermano, y por primera vez vio la fuerza de la que su padre siempre había hablado. Se encontraron con la doctora María al amanecer. El aeródromo era una franja desolada de asfalto agrietado tallado en una meseta montañosa alta, rodeado por un cementerio de equipo oxidado y un solo hangar destartalado. Un robusto avión de hélice de motor doble estaba esperando, una promesa de escape en el frío aire de la mañana. María estaba de pie junto a él, una figura pequeña y resistente contra el vasto paisaje vacío. El alivio en su rostro cuando los vio era inmenso. «Estaba tan preocupada», dijo, su voz temblando ligeramente. «Las comunicaciones se quedaron en silencio. Temí lo peor».
Tuvimos problemas, dijo Jimmy con severidad. Nos estaban esperando. Son más ingeniosos de lo que imaginaba, admitió María. Pero todos estamos aquí ahora. Debemos irnos de inmediato. Toda la investigación esencial y las muestras del banco genético ya están cargadas. Por un momento fugaz, una sensación de esperanza se asentó sobre ellos. Estaban tan cerca. La puerta abierta del avión era una puerta de entrada a una nueva vida, a la seguridad. Mark ayudó a María con las últimas de las bolsas, mientras Jimmy y Phantom montaban guardia, escaneando el perímetro. Fue entonces cuando Jimmy se dio cuenta de su error. Había estado tan enfocado en la amenaza inmediata, en su hermano, que había pasado por alto lo obvio. ¿Cómo habían sabido los operativos del CINET en Boise que estaban allí? Y si sabían eso, ¿qué más sabían? Sus ojos cayeron sobre el cilindro de metal que había sacado de la Tierra, el que contenía la llave y el mapa. El legado del científico jefe. Era la única variable que habían introducido en su mundo. «Es una trampa», respiró Jimmy, su voz un susurro áspero. Como si fueran invocados por sus palabras, el mundo estalló. Potentes reflectores se encendieron desde la línea de árboles, clavándolos en una luz artificial dura. El rugido de motores llenó el aire cuando un convoy de subs negros emergió, bloqueando el extremo de la pista, su única ruta de escape por tierra. Y luego vino el sonido que Jimmy había aprendido a temer sobre todos los demás. El golpeteo rítmico y depredador de aspas de helicóptero, haciéndose cada vez más fuerte. Un reflector del cielo lanzó hacia abajo, clavando su pequeño avión como un insecto bajo el vidrio. «El diario», jadeó María, su rostro pálido mientras seguía la mirada horrorizada de Jimmy. «El contenedor que encontramos debe haber tenido un rastreador en él, un microrastreador. No estaban siguiendo a Phantom, estaban siguiendo su propia propiedad perdida». Fue un movimiento brillante y despiadado. La gente de Abraham Goodman no los había estado cazando. Los habían estado dejando liderar el camino hacia el premio final, la doctora María y los secretos que protegía. El tiroteo fue instantáneo y brutal. Los operativos comenzaron a salir de los subs, estableciendo un campo disciplinado de fuego. «Mark, lleva a María al avión», gritó Jimmy, el comando sacando a su hermano de su shock congelado. «Usa ese viejo camión cisterna como cobertura». El pasado se desvaneció. No había TPT ni flashbacks inquietantes. El crujido del fuego de armas no era un disparador para el terror, sino un llamado a la acción. Las habilidades que habían sido la fuente de su trauma más profundo, ahora se convirtieron en su mayor escudo. Se movió con una gracia fluida y mortal. Su mente, una fría calculadora de ángulos, trayectorias y oportunidades tácticas. Estableció fuego de supresión, obligando a los operativos a buscar cobertura. Sus disparos eran precisos y controlados. Vio no rostros, solo amenazas para ser neutralizadas. Esta no era la violencia caótica de sus pesadillas. Este era el arte brutal de la supervivencia. Y lo estaba usando para proteger lo que quedaba de su familia. Cada apretón del gatillo, cada comando táctico que gritaba, se sentía como un solo paso fuera de la oscuridad de su pasado. No era un fracaso que había dejado morir a un camarada. Era un guardián, un protector. Estaba expiando. Pero estaban desesperadamente superados en armas. El helicóptero era la verdadera amenaza. Se cernía justo más allá del hangar, su puerta lateral abierta, lista para desplegar más tropas y cortarlos completamente. El piloto del avión estaba gritando que no podía arriesgarse a despegar con el helicóptero tan cerca. Estaban acorralados. La promesa de escape a solo metros de distancia, pero tan inalcanzable como la luna. Phantom había estado luchando al lado de Jimmy, una sombra gris y blanca moviéndose a través del caos. Su presencia era una fuerza estabilizadora. Pero el perro, con su inteligencia mejorada, entendía la sombría realidad de su situación. Vio el estancamiento, vio el helicóptero, la fuente de su perdición. Dejó de moverse y miró a Jimmy. En medio de los motores rugientes y el fuego de armas, un momento de perfecto y profundo silencio pasó entre ellos. Era una mirada que trascendía las especies, un entendimiento compartido
entre dos soldados que sabían el precio de la victoria. Era una mirada de lealtad, de resolución y de despedida. No, susurró Jimmy, entendiendo lo que el perro estaba a punto de hacer. Phantom, no, junto. Pero no era un comando que Phantom obedecería. Con un último empujón duro de su cabeza contra la pierna de Jimmy, rompió la cobertura. No cargó contra los tiradores. Eso habría sido un gesto sin sentido y sentimental. Su acción fue de brillante táctica fría. Corrió a través del asfalto, un objetivo bajo y rápido, ignorando las balas que levantaban bocadas de asfalto a su alrededor. Corrió directamente hacia el helicóptero que cernía. El artillero a bordo se rió, moviendo su arma para apuntar al objetivo absurdo. Pero Phantom era más rápido de lo que podía rastrear. El perro se lanzó al aire, un salto final y magnífico. No apuntaba a los hombres dentro, apuntaba al único punto vulnerable que había identificado con su inteligencia superior, el rotor de cola giratorio y expuesto. Hubo un chirrido horrible de metal contra metal y luego una explosión caótica de metralla. El helicóptero, su equilibrio instantáneo y catastróficamente destruido, comenzó a girar descontroladamente fuera de control. Se tambaleó hacia un lado, estrellándose contra el hangar con un estruendo ensordecedor, entrando en una bola de fuego masiva que iluminó el cielo del amanecer. ¡Phantom! El grito de Jimmy fue un sonido crudo y desgarrado de pura agonía, arrancado de las profundidades de su alma. La explosión lanzó a los operativos del Zenith al caos. Era la apertura que necesitaban. «¡Jimmy, tenemos que irnos ahora!», gritó Mark, agarrando a su hermano cuyo rostro era una máscara de devastación total. Lo arrastraron hacia el avión, sus piernas moviéndose mecánicamente. Miró atrás a los restos en llamas, al lugar donde su amigo, su camarada, su ancla al mundo, acababa de dejar de existir. Había perdido una parte de su propia alma. Mientras los motores del avión gritaban y aceleraban por la pista, elevándose hacia el cielo, Jimmy miraba hacia abajo al caos abajo. La batalla había sido ganada. Eran libres. Pero el precio de esa libertad era una herida tan profunda que sabía que nunca sanaría verdaderamente. Había perdido al soldado leal que lo había sacado de la oscuridad solo para sacrificarse para dejarlo ver la luz. El mundo dentro del pequeño avión era un bolsillo de silencio rugiente. El zumbido de los motores gemelos era una constante monótona que no hacía nada para llenar el vasto espacio vacío que se había abierto en el alma de Jimmy. Se sentó junto a una pequeña ventana, mirando los picos dentados de las montañas de Idaho retrocediendo abajo. Su rostro una máscara pétrea e ilegible. No vio la belleza del paisaje, solo vio el destello de una explosión ardiente y el fantasma de un perro gris y blanco. La doctora María se sentó frente a él, sus manos entrelazadas en su regazo, su expresión una mezcla de dolor y profundo agotamiento. Mark, sin embargo, era un hombre transformado. El shock y el miedo habían sido quemados en el tiroteo, reemplazados por una resolución fría y dura. Había abierto una laptop encriptada y estaba trabajando con una intensidad furiosa, sus dedos volando sobre el teclado. Ya no era un ejecutivo corporativo, era un combatiente usando su propio conjunto único de armas. Estaba desmantelando la vida digital de Abraham Goodman, filtrando los datos que habían asegurado a un contacto periodístico de confianza y construyendo un cortafuegos de desinformación alrededor de su ruta de escape. Las noticias llegaron en ráfagas durante los siguientes días, mientras volaban a una serie de puntos de transferencia prearreglados, moviéndose como fantasmas a través del continente. Agentes federales habían asaltado la torre Omnicorp en Boise. Abraham Goodman y sus principales lugartenientes en el sindicato Zenith habían sido arrestados, acusados de una letanía de crímenes, desde desarrollo de armas ilegales hasta espionaje corporativo. Pero no fue una victoria total. La entidad más grande de Omnicorp, con su ejército de abogados y expertos en relaciones públicas, se movió rápidamente. Condenaron a Goodman, marcándolo como el líder de una división rebelde, y cortaron todos los lazos. La corporación sobrevivió, herida pero intacta. La amenaza no se había ido,
Simplemente había retrocedido a las sombras, obligada a reconstruir, a cambiar su forma. El mundo estaba a salvo por ahora, pero la guerra por el futuro no había terminado. 6 meses después, el aire en la nueva instalación era fresco, frío y estéril, oleando débilmente a metal limpio y aire reciclado. Estaba ubicada en un tramo remoto de la naturaleza de Alaska, disfrazada como una estación de investigación ártica. Era un lugar de desolación hermosa y austera, un hogar apropiado para un secreto. Aquí, bajo la luz pálida de un sol bajo, una nueva clase de familia había echado raíces. Mark estaba de pie en la sala de control central, no con traje, sino con una chaqueta polar práctica y pantalones cargo. Estaba monitoreando el tráfico de red global, sus ojos escaneando líneas de código con la misma intensidad que una vez reservó para los indicadores del mercado de valores. Había aplicado sus formidables habilidades corporativas a un nuevo propósito singular: proteger el proyecto Quimera. Manejaba sus finanzas a través de una red de empresas fantasma, supervisaba sus líneas de suministro y libraba una guerra digital silenciosa contra cualquiera que pudiera venir a buscarlos. Los hermanos ahora trabajaban juntos con un entendimiento fácil y tácito, sus conflictos pasados quemados por el trauma compartido y una misión común. Jimmy entró en la sala y el cambio en él fue aún más profundo. La mirada atormentada y casada en sus ojos se había ido. En su lugar había una autoridad tranquila y constante. Todavía era delgado y duro, pero se paraba más alto, sus hombros ya no encorvados bajo un peso invisible. Se había convertido en el líder que su padre siempre había sabido que podía ser, supervisando la seguridad de la instalación y la preparación táctica. ¿Algo en el cable?, preguntó Jimmy, su voz calmada. El parloteo habitual. El nuevo CEO de Omnicorp está haciendo mucho ruido sobre la responsabilidad corporativa, dijo Mark con una sonrisa irónica. Están tratando de enterrar a Goodman tan profundo que nunca será encontrado. Pero tengo una alerta configurada para cualquier mención de la subsidiaria que adquirió los activos de Quimera. Hasta ahora está tranquilo. Bien, mantengámoslo así, dijo Jimmy. Miró por la ventana reforzada al vasto y empapo espacio de nieve y hielo. Es hora. Mark asintió, su expresión suavizándose. Ha estado esperando por ti. Jimmy dejó la sala de control y caminó por un corredor blanco y tranquilo. Pasó el laboratorio donde la doctora María estaba trabajando, su dedicación tranquila, una presencia constante y guía. Pasó el pequeño banco genético criogénicamente preservado, el corazón silencioso de todo su legado. Su destino era un gran hábitat con clima controlado al final de la instalación, diseñado para entrenamiento y ejercicio. Abrió la puerta y fue inmediatamente recibido por una pequeña avalancha torpe de patas y ladridos felices. Un cachorro de pastor alemán, no más de 12 semanas de edad, saltó hacia él. Su pelaje era un patrón familiar y desgarrador de gris y blanco. Sus orejas eran cómicamente grandes para su cabeza, y sus ojos sostenían una chispa de inteligencia brillante y curiosa. Era un eco en miniatura perfecto del amigo que Jimmy había perdido. «Hola, Specter», dijo Jimmy en voz baja mientras se arrodillaba en el piso. El cachorro, cuyo nombre era Specter, se lanzó a los brazos de Jimmy, lamiendo su cara con entusiasmo desenfrenado de cachorro. Jimmy lo sostuvo cerca, enterrando su rostro en el pelaje suave. Por un momento, el dolor que se había asentado en un dolor constante y sordo en su pecho se volvió agudo de nuevo. Era un dolor con el que había aprendido a vivir, una cicatriz que llevaría para siempre. Pero ya no era una herida que lo paralizaba. Puso al cachorro en el suelo y sacó un pequeño juguete de entrenamiento de su bolsillo. Specter inmediatamente se enfocó en él, su cuerpo temblando de anticipación, listo para trabajar. Jimmy preguntó. Sostuvo el juguete en alto y en una voz tranquila y clara dio el primer comando. «Comne, ven a mí». El cachorro, con un instinto que desafiaba su corta edad, respondió instantáneamente. Se movió al lado de Jimmy, se sentó y levantó la vista, su mirada fija en su nuevo maestro, esperando. Jimmy miró a esta pequeña chispa viva de esperanza y pensó en Phantom. No pensó en el fuego y el terrible sacrificio. Pensó en la tranquila compañía en el vagón,
en la presencia constante que lo había sacado de sus pesadillas, en el soldado que había luchado a su lado. Entendió ahora que su nueva misión no era reemplazar a Phantom, sino honrarlo. Era asegurarse de que su sacrificio significara algo, que el legado por el que murió fuera nutrido, vigilado y preparado para un futuro que nunca vería. Estaba curado, no porque las cicatrices de Afganistán o el dolor de su pérdida hubieran desaparecido. Nunca lo harían. Estaba curado porque finalmente los había aceptado. Había tomado las piezas rotas de su pasado, su culpa, sus habilidades, su dolor, y las había forjado en un escudo para proteger el futuro. Este era el legado de su padre. Este era el legado de Phantom. Y ahora era el suyo. Se puso de pie y miró al vasto impoluto desierto con Spectre trotando fielmente a sus talones. Jimmy Riley, el guardián, se volvió para enfrentar la larga vigilancia por adelante. Dicen que la lealtad es un vínculo forjado en el fuego, pero a menudo es una presencia silenciosa en nuestros momentos más oscuros. Es el amigo que entiende nuestras cicatrices sin necesidad de palabras y cuyo sacrificio nos da una razón profunda para sanar y vivir por algo más grande que nosotros mismos. Si esta historia de valor y compañerismo te ha conmovido, tu apoyo significa el mundo para nosotros. Te invitamos a compartirla con alguien cuya lealtad ha sido una luz en tu vida, y háznoslo saber en los comentarios a continuación. Para escuchar más historias de los lazos que nos salvan, esperamos que te suscribas a nuestro canal, y puedes descubrir nuestra historia más nueva haciendo clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla.